De las ondas de Radio Unión en los 103.3 de la frecuencia modulada. Señoras, señores, palabra de ingeniero, programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Vamos a conversar ahora con el ingeniero Guillermo Quequesana Quintana, ingeniero civil, perito especialista del Centro de Peritaje del CD Lima del Consejo Departamental, consultor en el campo inmobiliario y de evaluaciones. Es autor de varios libros, ¿ah? Vamos a conversar, vamos a dialogar sobre el saneamiento legal de inmuebles. Es un tema recurrente en los últimos tiempos, no, creo que casi siempre, porque se quiere en muchas oportunidades ver el valor en caso que se den algunas situaciones de estas herencias. Ingeniero Quequesana, ¿cómo está? Después de algún tiempito que no me estoy llamando, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Ante todo, un saludo a todos los radioyentes, a mis colegas. Y un abrazo también, porque hemos estado de aniversario hace 2 o 3 días. Es lo mismo a mis amigos arquitectos, que somos del mismo día. Sí, claro, un saludo para todos. Son los primos hermanos, ¿no? No, sí, somos yuntas. Sí. Siempre están en lo que se dice en la construcción, la programación de obras, en la ejecución de proyectos, sin duda. Ingeniero, ¿qué encierra este concepto saneamiento legal de inmuebles y cómo se clasifica? Lo voy a explicar muy breve. Los ingenieros como los arquitectos tenemos una labor técnica, pero no nos percatamos nunca para qué es esa labor técnica. Todo nuestro trabajo no lo percibimos que es para generar un aspecto muy importante. Yo cuando hablo con mis amigos arquitectos les digo, ¿dónde termina un proyecto de un arquitecto? En el ADIS. No termina ahí. Termina en registro público. ¿Cierto? ¿Dónde termina la obra de un ingeniero? Bueno, cuando firmamos el acta. No, termina en registro público. Y en el registro público, ¿qué cosa se genera? Propiedad. Esto significa que nuestra verdadera labor, a través de los diferentes etapas que tiene, digamos, un sistema, es para generar propiedad. El ingeniero y el arquitecto somos los principales agentes de la creación, de la formación y creación de propiedades en el Perú. No existe una sola propiedad inscrita que no tenga la firma de un ingeniero o un arquitecto, pública o privada la propiedad. Entonces, si nosotros enfocamos desde ese punto de vista que nuestra verdadera función es generar propiedad, ¿a qué llamamos la propiedad? Al predio saneado, al predio que cumple con todos los requisitos técnicos, legales y registrales. ¿Cuál es el objeto de que pueda esto inscribirse? ¿Por qué se inscribe? ¿Para qué es necesario inscribir el registro público? Porque el registro público tampoco conocemos eso. Cuando el registrador firma, el sello pone de la inscripción, en ese mismo momento le ha generado a ese tema, a ese predio, garantía jurídica, que es lo que justamente solicitan los bancos para cualquier acción crediticia. Claro. ¿Qué significa esta garantía jurídica? De que ese predio, para inscribirse, ha cumplido con todas las normas legales, todas las normas técnicas y todas las normas registrales. Ese es el enfoque de lo que es el saneamiento físico-legal. Ingeniero Quequesana, en los últimos tiempos se han dado serios conflictos con esto de los destapes de la corrupción, donde ha habido elementos visibles, ya conocidos, están algunos ya purgando pena, digamos, preventiva por un tiempo, pero se ha ido viendo cómo algunos predios, algunos inmuebles pasaban de mano en mano y prácticamente los dueños legales, o no sé cómo decirlo, pues perdían esta propiedad y se elevaba a los medios de comunicación. Miren cómo se ha pasado, ha intervenido la notaría aquí, la notaría allá, notarías lejanas. ¿Cómo es que se producen estos casos y qué es lo que, digamos, los dueños legales han dejado de hacer y han permitido que se produzcan estos casos nefastos para nuestra sociedad? Yo diría de que eso lo divide en 2 partes. Justamente el desconocimiento de lo que se requiere por parte de la población para que sean propietarios legales. O sea, se cree que porque el predio existe físicamente es suficiente. Y eso no es así. Tiene que estar inscrito para que tenga legalidad. La ley 27157
la definición que hace de lo que es una declaratoria de edificación o de fábrica, nos dice, es el reconocimiento legal de todo tipo de edificación. O sea, que para que pueda ser reconocida legalmente, tiene que estar inscrita. Ese es el principio. Cuando los predios no están inscritos, son materia de especulación, son materias de tráfico. ¿Por qué? Porque como no hay nada en el registro público, hay los problemas de posesión, etcétera, de que justamente estas mafias aprovechan del desconocimiento que tienen los propietarios, los verdaderos propietarios, para ejecutar acciones legales de inscripción. Cuando esto se inscribe, como hemos dicho, ya le dio garantía jurídica el registro público. El registro público es ajeno a cómo ha venido, sino él registra lo que legalmente ha tocado. Justamente, ingeniero Quequesana, hoy casi todos los días vemos estas invasiones que se dan en los grandes predios de algunas comunidades que prácticamente salen a la frente y hay enfrentamientos terribles, donde incluso con costo lamentable de vidas, en donde dicen, somos dueños de hace 300 años y nos están quitando nuestra propiedad. ¿Cómo se ha dado esta situación y cómo es que estas comunidades han fallado en algo para que, usted menciona, las mafias, y están presentes las mafias en estos momentos? Tenemos nosotros un experto en el tema, que es nuestro compatriota Hernando Soto. Él sacó un libro sobre este problema de la titularidad de comunidades. Lo que pasa es que hay leyes que son bastante obsoletas y que es necesario renovarlas, cambiarlas, adecuarlas a una realidad. Comunidades que no pueden conseguir su desarrollo justamente porque no tienen patrimonio. Lo tienen, es decir, lo pisan, ¿no? Lo utilizan, lo producen, pero no es suyo. Entonces, cuando se genera el patrimonio, recién puede venir la garantía, el crédito, etc. Entonces, esto que estamos conversando, de que existen algunas mafias, algunos intereses creados sobre cuestiones que ya están dadas porque esta gente se preocupó, hizo sus obritas, etcétera, y las aprovechan. Y nadie dice nada porque legalmente ellos no pueden sostener que es suyo, ¿no? Porque no tienen una inscripción, pero hay alguna cosa que hay que tener en cuenta, tienen posesión. Eso y la posesión es un derecho. Ajá, esa era la pregunta. Es prepropiedad. Prepropiedad. O sea, que para que puedan ser propietarios, primero tienen que ser posesionarios. Reconocidos. Ese es el otro tema. Ya, ¿cómo se concibe ese reconocimiento, ingeniero Quequesana? Depende del predio. Puede haber un predio público o puede ser un predio privado. Cuando es un predio, vamos a suponer, privado, la posesión para ambos es general, pero los requisitos en algunos casos para el predio público son uno y para el predio privado son otros, ¿no? En el caso de la posesión, por ejemplo, en el predio privado, hablemos de más sencillo, el municipio tiene que decretar la posesión. ¿Qué significa eso? Que tiene que actuar como propietario. La persona que es posesionaria tiene que actuar como propietario. ¿Qué significa que actúe como propietario? Que paga sus impuestos prediales, ¿no? Está reconocido por la asociación de vivienda, pobladores del sitio, está reconocido por los vecinos, etcétera, ¿no? Que está ahí como posesionario, o sea, pero está actuando como propietario. En el caso del predio rural, llamémoslo de otra manera, que pertenece a la Junta de Regantes, no es propietario, pero él está ahí, está pagando su impuesto predial rural, etcétera, 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 ¿no? Ingeniero Quequesana, permítame, vamos a ir a una pequeña pausa, es 9:31 la mañana, pero este es un tema muy interesante porque hay muchas personas que están en serios conflictos y con el temor de perder propiedades en las que han estado, como usted señala, en posesión por largo tiempo, incluso casi como herencia de padres a hijos, y ellos dicen, mi padre vivió aquí, nacimos, y estamos perdiendo esta propiedad porque ha venido un vivazo, y con argumentos leuleyescos, pues me están quitando mi casa. Y se lo quitan. Se la quitan. Vamos a una pausa y retornamos. Palabra de ingeniero. Palabra de ingeniero, el programa del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Estamos dialogando, conversando con el ingeniero Guillermo Quequesana Quintana, ingeniero civil, perito, especialista del Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros. Es sin duda, ingeniero Quequesana,
muy difícil lo que están viviendo muchas personas, comunidades completas que, ya lo hemos dicho, de la noche a la mañana pierden sus propiedades, son arrebatadas y con una situación que, en donde aparecen estas mafias, hasta con leyes en la mano, con títulos en la mano. ¿Cómo lo hacen? Justamente ahí está el secreto de ellos. Lo hacen sin que el resto se entere. Cuando ya se enteran ya es tarde, ya tienen el título. Entonces, lo que pasa es de que tiene que haber cierta información a la población de lo que competen sus derechos, como toda la posesión. La posesión se hereda, se puede heredar. O sea, como digo, actúan como propietarios, pero hay que regularizar esa posesión. Hay una diferencia entre lo que es el campo urbano de lo que es el campo rural. En el campo urbano hay una norma muy sencilla para poder dar titular, digamos, a los posesionarios. Es lo que se llama la prescripción adquisitiva de dominio, que en menos de 70 días, 90 días, consiguen su título. Porque todo esto que antes se hacía a través del Poder Judicial, que eran de 2 años, 3 años, 4 años, qué sé yo, ahora no. Ahora se ha convertido, mediante esta ley en buena hora, un proceso no contencioso notarial. ¿Dónde se acude? El notario. El notario. El notario. Entonces, el notario, en base a lo que la ley señala, esta nueva ley, actúa. No actúa en reemplazando un juez. No. Actúa en las funciones que tenía un juez, descentralizándola a una notaría. Entonces, un posesionario que tiene 10 años y puede probar esa posesión bajo los argumentos que estoy indicando, hace una rogatoria, hace una solicitud con un abogado de los requisitos que la ley manda, que no son muy complicados, y es un proceso que en lapso de 90 días está titulado. La gente no sabe eso, no conoce. Nosotros en el colegio, como colegio, en los temas de capacitación que tenemos, mis colegas, uno de los temas que más piden es justamente conocer cómo es el proceso técnico legal de este tema que vamos a tratar. O sea, eso es una gran solución a todo el país en los temas urbanos, porque para la condición de lo que estoy hablando, el terreno tiene que ser urbano. En el caso del terreno rústico rural, eso sí es un poco distinto. Hay que tener en cuenta que los terrenos rústicos rurales los maneja COFOPRI. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Y que COFOPRI ahora ha delegado a las regionales su competencia. Entonces, ahí se ha generado un cuello de botella. Para todos nosotros, una serie de conflictos. Es terrible. De intereses. Aparte de ello, corrupción. Aparte de eso, de que no facilita las acciones de la prohibición de las habilitaciones urbanas, ¿no? El suelo, en este momento en el Perú, es crítico. No tenemos suelo. Entonces tenemos que priorizar el suelo. Esa es la verdad. Hay un principio básico, no podemos sembrar cemento cuando debemos sembrar papas. Entonces ahí nomás hay una limitación. Pero las condiciones de ese uso del terreno rústico, linderos que no coinciden, áreas que no coinciden, no proyecciones que no están, COFOPRI. Y cuando uno va a COFOPRI se encuentra que es peor que un ministerio. Y ahora, COFOPRI está capacitado, ingeniero, que hay que sanar para... Tiene gente capaz. Están rompiendo situaciones muy difíciles. En muchas regiones, ahí, no sabemos de Punismo, en Ayacucho ha sido donde una familia ha tenido que enterrarse hasta el cuello porque venía una orden judicial de desalojo. Y ellos dicen que esas tierras la han tenido desde sus padres, desde mucho tiempo, y vienen con una orden judicial, con policías. Yo llamo eso injusticia histórica. Porque eso es la historia, o sea, lo que han vivido el tatarabuelo, el abuelo, ¿no? El padre, los hijos, es historia. Y esa historia no se hace justicia por este grupo que viene y malogra toda esa justicia. Ingeniero, ¿cómo debe abordarse este tema en la reconstrucción nacional? ¿Cuán ventajoso puede resultar hacerlo debidamente en este momento? Pues claro, hay que crear ciudades prácticamente que han sido borradas por la fuerza de la naturaleza. Creo que ha llegado el momento en que los ingenieros y arquitectos formemos una yunta sólida. Un arquitecto no puede actuar sin un ingeniero, y un ingeniero no puede actuar sin un arquitecto. Cada uno en su función, pero con un mismo objetivo. Van a trasladarse ciudades completas, pueblos completos van a tener que trasladarse a zonas donde nunca se pensó que podía habitar gente. Primer problema. Ese terreno donde se van a habitar, ¿cómo está? ¿Cuál es su condición legal de ese terreno? ¿Es del Estado
es privado, ¿no? Es comunal, etc. Segundo, ¿cómo ejecutar para que estos terrenos constituyan un tema de propiedad? Es el primer tema. Los mecanismos que deben darse legalmente, porque este es urgente, ¿no? Pueden escapar a los mecanismos normales que nosotros conocemos, para que se establezca en función a este diagnóstico normas y leyes que den facilidades para que esto sea rápido. Tercero, estos terrenos donde van a tener, ¿cuáles son las posibilidades que tienen de una cometida eléctrica? ¿A qué distancia están los emisores más cercanos donde se van a instalar? Ese es otro estudio. Yo no puedo crear una isla y proporcionarle luz y agua así de la noche a la mañana o desagüe. Tiene que estar conectado dentro de lo que los arquitectos llaman el planeamiento integral, es decir, cómo se integran, digamos. Claro. Esto creo que coincide con lo que vamos a tocar estos días, ingeniero, que saltó a la luz el problema del Contralor de la República por una venta de inmuebles que había comprado y ha transferido, pero estos terrenos que le dieron una ganancia de 31.000 soles tenían una orden judicial. ¿Usted del caso puede tener, digamos, un enfoque? El tema, falta información, porque lo que se conoce es justamente lo que me están indicando, pero yo diría lo siguiente: ¿dónde comienza el problema? El Contralor puede comprar, no lo sé si lo compró como Contralor o como su Contralor. Bueno, ahí las cosas cambian dentro de un punto de vista legal, ¿no? De ética, ¿no? Por supuesto. Eso quería para el último, pero ya que lo mencioné, ¿no? La condición, digamos, de la facultad legal que tenga una persona por adquirir un bien. Eso yo creo que es el primer tema de dilucidar. Legalmente lo pudo hacer, no lo pudo hacer, etcétera. No es lo que se especule, sino lo que realmente se compruebe, ¿no? Podemos especular muchísimo, pero lo que se comprueba es lo que realmente sustenta, digamos, un tema. Entonces, dos posibilidades: lo compró bien o lo compró mal. Cualquiera de ellas, claro. Compró el terreno. Estas condiciones que compró, ¿en qué época lo hizo? ¿A qué costo lo hizo? ¿Por qué? Porque el sistema inmobiliario se ha movido muy rápido, claro, ¿no? Ahora ha caído, pero en la época de la compra de repente estaba en un alza. Entonces, ¿cómo han sido las diferencias del valor de lo que compró a lo que él, digamos, pudo haber percibido en determinadas circunstancias? ¿Esto fue intencional, no fue intencional? Es decir, hay mucho que tratar en este caso. Ingeniero Quezana, el caso de los terrenos, el tema podría ser este, ¿no? La transacción realizada por el Contralor fue cuestionada por Helber Neira, un vecino de Camaná, en nuestra tierra, ¿no? Que asegura ser el verdadero dueño de los terrenos que Alarcón vendió. La comuna se irroga la propiedad de esta área, ubicada en la playa La Punta, y lo inscribe en el año 1997. Luego los lotizó y vendió en subasta pública en el año 2008. Alarcón y otros ciudadanos fueron los beneficiados. La disputa de Neira y la municipalidad de Camaná llegó hasta el Poder Judicial. Esto en el año 2006. El juez civil de Camaná, Javier Deza, concede una medida cautelar que ordena inscribir en las fichas registrales los problemas judiciales de las propiedades, pero no impedía una transacción. Las fichas registrales de los terrenos del Contralor, ubicado en los lotes 14 y 15 Manzana D, zona B del sector Los Cerrillos 1, tienen esta precisión. En el 2015, la Sala Mixta Descentralizada de Camaná emitió un segundo fallo favorable a Neira. Este sí le prohíbe a la Municipalidad de Camaná dejar de vender los lotes. Sin embargo, ese año el municipio ya había concretado las sumas. Interesante. Yo esa última parte recién la conozco, ¿no? Pero le voy a dar una opinión. No podemos desligar el tema eminentemente jurídico a través del juzgado. Teóricamente, ¿no? La palabra del juez, o sea, la sentencia de un juez, se hace en función a pruebas. Un juez no puede actuar en una sentencia porque a él se le ocurre, sino porque las pruebas son lo que lo sustentan. Los argumentos legales. Los argumentos legales. Podemos hablar muchísimo, y se lo digo como perito judicial porque el tema lo manejamos todos los días. La pericia es una prueba que tiene el juez, pero no es la única. Hay varias pruebas. La pericia es una de las pruebas. El juez amerita todas las pruebas que se ha presentado, tanto del demandante como del demandado, y en función a los argumentos que están mostrándose como esas pruebas legales, es que le sentencia. Entonces, puede sentarse bien,
puedes sentenciar, digamos, a medias o puedes sentenciar mal. Teóricamente entendemos que debe sentenciar bien, pero acá viene otro tema que todos lo conocemos, ¿no? En lo que el Poder Judicial está luchando para evitar o eliminar la corrupción que hay. Yo conozco jueces, pero que son jueces. Probos, me consta, ¿no? Los peritos, ya tenemos más o menos un ranking, ¿no?, de los jueces. Hay otros jueces que recién están empezando. Entonces, no tienen de repente la experiencia suficiente para poder determinar sobre determinados temas que son complejos y que les llega y tienen que resolverlos por función. Entonces, ahí ya tenemos nosotros, ¿no?, que puede intervenir determinados factores, ¿no?, para que esto pueda hacer. Y otros jueces que no les interesa mayormente, ¿no? Disculpen mis amigos jueces, sí lo veo uno, pero hay algunos, menos mal que pocos, que ellos sentencian sin leer a veces. Dios Te lo digo por experiencia, ¿no? Qué terrible. Casos penales, no, pero también hay una razón. Casos penales en que a una persona le dan prisión preventiva, no te sujetas a mandato, no internamiento, sino preventivo, que tiene que ir a firmar, ¿no? Entonces, cuando el juez ni leyó el expediente, ¿por qué? Porque lo ganó el tiempo. Y cuando viene la audiencia, recién está leyendo. A toda velocidad. Entonces, para no complicarse, no, que tenga comparecencia restringida. Cuando, es decir, el otro ni sabe de por qué lo tiene, pero uno se da cuenta, pues, ¿no? No logró leer bien el expediente porque no tuvo tiempo por la cantidad de expedientes que tiene. Entonces, esos son los problemas. La carga procesal. Esos son los problemas que tiene todo el Poder Judicial. Ingeniero Quequesana, importante esta entrevista que hemos tenido con usted hoy día, sin duda nos ha abierto los, y creo que para muchos de nuestros oyentes, ingenieros también que están dentro del tema pericial, que es importante tener esta visión de estos procesos, ¿no? Para conocimiento del público, ¿cuál es la importancia de la declaración o de la declaratoria de fábrica? Sin declaratoria de fábrica el predio no existe. La ley lo dice, bien claro, dice. ¿Qué cosa es la declaratoria de fábrica? Ley 27157, el reconocimiento legal de todo tipo de edificación. Esto quiere decir que si el predio no está en pie, no existe legalmente. No se puede hipotecar, no se puede transferir, no se puede vender, es decir... No se puede independizarse, que el predio es grande, ¿no? Entonces, el problema no está ahí. El problema es que cuando los principales fallecen, a los hijos no les dejan un problema, les dejan un problemón que es distinto. Ingeniero Quequesana, con usted hemos conversado varias veces y verdaderamente es ilustrativo dialogar, conversar con usted, porque este es un tema latente, lo tenemos a diario, lo vemos en los diarios, en la televisión, estos conflictos, estas mafias que intervienen y se apoderan. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantadísimo, cuando gusten, muchas gracias por la entrevista y será hasta otra oportunidad. Un saludo a mis colegas y a mis amigos arquitectos. Gracias.